Bueno, son las 12 aquí, las 2 de la tarde en Brasil. Pues no sé si damos inicio entonces con la presentación de esta mesa. ¿Sí? ¿Te parece que demos inicio entonces? Sí, por supuesto. Sí. Listo, vale. Bueno, entonces, buenas tardes. Estamos aquí entonces en la sala del subgrupo 8 sobre movilidad cotidiana. Damos entonces inicio a la primera presentación del profesor Milton Mauricio Moreno con su trabajo que se titula El sistema transmicable en Bogotá, una oportunidad de mejora urbana. Entonces, Milton, si quieres, porfa, para que presentes, para que proyectes. Claro que sí, Y claro. si pueden de pronto colocar su cámara para que pues, no sea tan distante. Listo. Bien, nuevamente buenas tardes a los presentes. ¿Me pueden confirmar? ¿Está bien la imagen? ¿Está bien el sonido? Sí, estamos escuchando bien y estamos viendo bien, Mauricio. Perfecto, gracias. Bien. Bien, entonces, esta ponencia... Perdona, Mauricio, antes de iniciar, pues tienes 20 minutos. Cuando te queden 5 minutos te estaré avisando. Perfecto, Carlos, gracias. Bueno. Listo. Bien, la ponencia se titula El sistema transmicable en Bogotá, una oportunidad de mejora urbana. Y pues quiero iniciar con esta imagen, con esta foto, que es aproximadamente a unos 100, 150 metros de una de las estaciones del sistema transmicable en Bogotá. Y es acá precisamente donde surge pues esta parte de esta investigación, como con la preocupación, con las ganas de indagar un poco acerca de los contextos en los que se implementan este tipo de sistemas, sus virtudes y sus falencias. Lo que se busca pues es un poco llegar a unas reflexiones a partir del tema. Esta investigación pues tiene un contexto de una pues mucho más grande que se titula Movilidad Urbana y el entorno como generadores de ciudadanía, que trabajamos en la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, con el programa de arquitectura y la maestría en gestión urbana de la misma. El tema en general pues tiene unos aspectos importantes, ¿no? Como la novedad de dicho sistema de cable, el impacto que suele generar en las comunidades donde se desarrolla. El usuario va a ser algo también muy específico, va a ser algo muy concreto por ser precisamente un sistema específico en una zona, en ciertas zonas de las ciudades donde se han desarrollado estos sistemas. Tenemos en cuenta el territorio, pues al ser digamos, el soporte de la estructura de las actividades urbanas y humanas. Obviamente tenemos aspectos como la movilidad y el espacio público como ejes fundamentales, puesto que esto fundamentalmente es un sistema de movilidad. Y resaltamos esta última palabrita, la accesibilidad, puesto que va a ser una en la que vamos a estar conversando a lo largo de la presentación y tiene que ver con el desarrollo de la misma. Esta investigación o esta ponencia más bien, este documento digamos que surge o se estructura un poco de esta manera. Hacemos inicialmente una caracterización de usuarios del sistema transmicable en Bogotá, donde efectuamos 243 encuestas en terreno. De otro lado, pues empezamos a apoyarnos del marco teórico, fuentes secundarias, tratando de entenderlo en dos escalas, básicamente. Por un lado, ¿qué ha sucedido en Latinoamérica? ¿Qué dicen los autores? ¿En qué se centran los estudios en Latinoamérica? Y por otro lado, también los estudios de urbanismo y de movilidad, qué posturas tienen al respecto y cómo esto nos bota al final unos resultados, unos aportes, y lo llamaremos más bien unas reflexiones finales en ese sentido. Bien, el lugar entonces, para dar un poco de contexto, el mapa pequeñito, más bien ambos mapas están con el norte hacia la izquierda,
costumbre que en el caso de Bogotá siempre pues, suele darse esta lectura horizontal. Entonces resaltamos ahí la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada al suroccidente de la capital. Es una ciudad una localidad donde predomina el estrato 1, lo vemos a la derecha en morado. Es una localidad pues de las más pobres de Bogotá, de las más pobladas, es periférica y además periférica pues de zona montañosa, con pues fuertes pendientes. Y además tiene varias zonas con riesgos de remoción en masa. Digamos que es bastante frecuente en estas zonas, se identificaba en las cartografías. La encuesta de movilidad Bogotá 2019 nos muestra esta gráfica donde se empiezan a sacar algunas conclusiones que nos llaman la atención. Por ejemplo, cómo efectivamente en el estrato 1 la forma de desplazamiento de las personas, principalmente la mayoría va a ser a pie, es decir, peatones, y los otros dos porcentajes grandes se distribuyen entre Transmilenio y el transporte público colectivo y el SITP, es decir, transporte público. Esto nos arroja una primera conclusión que pues, consideramos importante en términos de hablar de la accesibilidad y los contextos de esto, en cuanto a que digamos, tenemos una población fiel del transporte público y fiel de la caminata. Dentro de las encuestas, pues pasamos rápidamente algunas de las conclusiones que se iban sacando. La caracterización del usuario nos arrojó, por ejemplo, que el motivo principal de viaje era el trabajo, con un 58%, que, digamos, la población manifestaba la facilidad de poderse conectar con el portal del Tunal, y a su vez, digamos que al conectar el BRT Transmilenio, pues automáticamente le generaba conexión con el resto de la ciudad, básicamente. El tiempo de desplazamiento va a ser una variable fundamental para la población, donde entonces mencionan, por ejemplo, pues un porcentaje, la mayoría va a hablar de que se gasta más o menos entre 1 hora y hora y media en su recorrido de ida y más o menos va a ser lo mismo en su recorrido de vuelta. Sin embargo, pues hay unos porcentajes que si bien son menores, pues también generan algo de preocupación y son los que se gastan más de los 90 minutos, que va a ser un 14% que afirma gastarse entre 90 a 120 minutos y un 5% que afirma gastarse más de 120. Esto en cuanto a que este tiempo ya no permite la posibilidad de hacer transferencia con el mismo boleto, por así decirlo. Entonces, esto también, digamos que tiene esa relevancia o se denota por la condición periférica del territorio que estamos hablando, que pues tiene que ver con, al final, mayores tiempos de desplazamiento. Cuando les preguntaba cómo llegan al sistema Transmicable, el 72%, es decir, la gran mayoría, llegaba a pie. Pero absolutamente ninguno de los encuestados manifestó llegar en bicicleta. Entonces, la marcha a pie predominante. Sin embargo, encontramos este tipo de cicloparqueaderos dentro de las estaciones, digamos, muy bien dotados, pero vacíos, desocupados. Entonces, repito, ahí empiezan a surgir esas interrogantes de qué tan acertado es, pese a que pareciera estar en el deber ser, ¿no?, de brindar estos espacios para la bicicleta, al final también pareciera estar descontextualizado, ya que la muestra nos arrojaba pues cero uso de dicho modo de transporte. La mayoría de las personas se demoran menos de 5 minutos en llegar a las estaciones. Eso significa que están cerca, ¿no? Porque recordemos que también la mayoría estaban llegando a pie. Entonces, el impacto seguramente es bastante cercano a las estaciones y pues ahí el concepto de accesibilidad, por eso pues digamos que cobra cierto valor. Esta pregunta también causa bastante curiosidad y es que a las personas se les pregunta si existiera un sistema de bicicletas públicas, las utilizaría y más de la mitad dice que sí. Entonces empieza nuevamente esa duda de qué es lo que pasa ahí con la posibilidad de acceder o no en bicicleta, porque pareciera contradictorios en cierta medida los resultados. Bien, como conclusiones en esta parte, entonces pues la marcha a pie predominante, el motivo de trabajo predominante,
y los tiempos de viaje principalmente pues rondan entre los 45 y los 90 minutos en total. Hablamos de la percepción en general, y es muy buena, es muy buena. Las personas, el 91% asegura que el tiempo de sus desplazamientos diarios mejoró. El 91% también asegura que la seguridad física en el sistema mejoró. Tenemos también una percepción muy buena en cuanto a obras de urbanismo propio, ¿no? 77% afirma que mejoraron los andenes, ¿no? Y vemos efectivamente unas intervenciones muy claras, muy contundentes, tanto al lado de las estaciones como cerca de algunos otros elementos como las pilonas, que son estos elementos metálicos donde se apoya el sistema. Entonces vemos unas intenciones, digamos, muy positivas en ese sentido. Sin embargo, ya cuando entramos a un componente socioeconómico, pues vemos que la mayoría, pues el 44% de la población tiene ingresos de menos de 1.000.000 de pesos colombianos. Estamos hablando de menos de 250 dólares aproximadamente. Tenemos pues que la mayoría son empleados. Entonces acá empieza un poco también la preocupación, ¿no? Recordar que tenemos acá entonces unos problemas sociales, unos problemas económicos que se van a traducir en unos problemas urbanos finalmente. Es una imagen del sector. Cuando pasamos a ese segundo componente de mirar en Latinoamérica qué está pasando y qué han dicho los autores, qué dicen los papers y demás documentos que se consultaban, veíamos entonces al 2017 21 líneas en operación o construcción, siendo pues Colombia pionera con la ciudad de Medellín, que resalta en varios de estos documentos, y también una intención de que se fue generalizando, ¿no? En Manizales, en Cali, en Pereira y en Bogotá. Hay otras líneas existentes en otras partes de Latinoamérica que vemos ahí, y bueno, pues ahí tienen su funcionamiento. Se identificaba en ese marco teórico cuáles eran las características en común y cuáles eran como esos beneficios en común que hablaban los estudios teóricos que se revisaban. Entonces encontrábamos aspectos como que efectivamente el Metrocable de Medellín, que surge en el 2004 y es pionero como sistema de transporte público de estas características, se convierte en un referente a nivel Latinoamérica, básicamente. Tenemos también que los estudios van a estar mencionando mucho pues estas zonas periféricas, digamos esa complejidad socioeconómica de las poblaciones donde se insertan estos sistemas. También tenemos que en general la comunidad es muy, digamos que acepta mucho este tipo de sistemas, los valora bastante porque siente que pueden participar, sienten que se apropian del tema precisamente porque es muy de un sector, pese a que logre tener un impacto global, bueno, digamos, sectorial o a nivel ciudad o hasta regional, porque entre otras se vuelven unos hitos turísticos, igual surgen desde una mirada local. Entonces eso, digamos que la población se engrandece con esa visibilidad que se les logra dar también por parte de las administraciones. Se menciona un poco, igual ahí los autores difieren, hay diferencias en cuanto al enfoque integral. Algunos hablan que es muy bueno, otros dicen que se queda muy corto. Y finalmente, tal vez el tema que más se menciona va a ser los tiempos de viaje, ¿no? Entonces la reducción es importante en todas las intervenciones que existen hoy por hoy de este sistema, de este tipo de sistemas. El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional en el 2019 presentaba esta gráfica que mostraba como ese barrido general de cómo estaba entonces Colombia, ya bajando acá un poco la escala, y pues qué tan robustos eran estos sistemas, ¿no? Cuando ya se hacen las mediciones un poco más cuantitativas, casi que lo que termina importando es cuántas personas logra mover dicho sistema, ¿no? Es una de las maneras de verlo, no necesariamente la mejor, pero sí tal vez la más común. En el caso de Bogotá tenemos que logra mover aproximadamente, o sea, tiene la capacidad para cerca de 36.000 personas por día. Entonces, pues esto también es un dato importante y sería pues el que más puede llegar a mover por línea, ¿no? Los de Medellín pues mueven más de 52.000, pero todos.
todas las líneas existentes. Hicimos con ayuda de unos documentos de un estudio de la Universidad de los Andes también unas líneas de tiempo para ver esos periodos en los que fueron surgiendo. Vemos efectivamente el de Medellín, que inicia en el 2004, y cómo empieza a replicarse, ¿no? En el 2009 ya en Manizales, en el 2015 Cali, y finalmente los últimos días de diciembre del 2018 se inaugura el Transmicable en Bogotá. Algunas de las características de estos sistemas, el de Pereira pues está en proceso, todavía no se ha inaugurado. Pero entonces pues el de Bogotá vemos algunas características: 3.3 kilómetros, una sola línea, 13 minutos de desplazamiento. Hacemos un trabajo, una cartografía básica a partir de Google Earth, tratando también de identificar, ¿no?, pues las distancias entre las estaciones, los tiempos entre las mismas, ¿no? Acá quedaría entonces el portal del Tunal, que es uno de los portales del sistema BRT Transmilenio, y acá la última estación Mirador, en el barrio El Paraíso, que era, por ejemplo, donde presentaba la primera imagen de esta presentación. Entonces, hacemos una caracterización, tratamos de comprender un poco el alcance, los barrios, el acceso en general. Transmilenio afirma que el sistema soporta o acoge cerca de 69 barrios de la localidad. Entonces, pues tratamos de empezar como a corroborar esa información a partir de estos esquemas cartográficos, de ir midiendo estación por estación. Este gran vacío, por ejemplo, que se encuentra en esta parte, creo que sí logran ver mi mouse ahí, abajo de la estación de Mirador de Paraíso, es básicamente una depresión geográfica importantísima, es decir, se convierte prácticamente en una gran cantera de la montaña. Entonces, bien, ya vamos acá cerrando un poco con, efectivamente, resaltando esas virtudes que tiene el sistema. Perdón, Mauricio, quedan 5 minutos. Perfecto. Sí. Vamos resaltando esas ventajas, ¿no?, que es como lo que se suele ver, y efectivamente con el marco teórico, con la postura a nivel latinoamericano, pues confirmamos que sí tiene sus múltiples virtudes, ¿no? Las cabinas tienen paneles solares, por ejemplo, que aparecen por acá. Además, pues al ser un sistema nuevo, pues normalmente lo nuevo está en unas muy buenas condiciones, ¿no? Los tiempos sufren muy pocos imprevistos, ¿no? Ellos ya casi que la misma comunidad conoce ese rango en cuanto a el tiempo de desplazamiento de estación a estación es casi que exacto siempre. Y bueno, otras características como que tengan Wi-Fi, que tengan cámaras de vigilancia, que las sillas puedan ser abatibles para ingresar bicicletas o sillas de ruedas. Entonces, con esto simplemente llegamos a estas últimas reflexiones a partir también de marcos teóricos, donde entonces se confirma que la accesibilidad es un elemento importante, que los sistemas de cable hacen obras de urbanismo importantes, pero en algunos puntos se quedan cortas. En algunos casos no logran ser tan exitosas estas obras de diseño urbano, por más que se quiera. En algunos puntos, esta imagen es interesante si logran acá ver la esquina derecha de la cancha de fútbol, pues está recortada porque el terreno ya no les dio más. Entonces, nos apoyamos un poco en eso. Entonces, la relevancia del caminar para acceder a los sistemas, pero no solamente para acceder al sistema, sino como entendida como esa mejor posibilidad de hacer un desplazamiento en términos también de salud, de sostenibilidad, pues en el grueso de lo que puede implicar esta palabra. También ser conscientes de que estos sistemas, digamos que este sistema al final se adhiere al gran BRT de Bogotá, que también pues es otro referente que se tiene y es importante, pero pues también estos sistemas de la mano pues hacen unos cambios estructurales en la planificación y en el ordenamiento territorial. Es algo pues a tener en cuenta. No son más que sistemas de transporte, son elementos que pueden ser detonantes de desarrollos urbanos positivos o negativos, pero de cambios urbanos más bien.
Y finalmente también esas preocupaciones, ¿no? de cómo el espacio público a veces se descontrola, se deteriora, se usa en formas inadecuadas. Aspectos como la accidentalidad, la mortalidad que generan los accidentes de tránsito, pues tienen que ver precisamente con las posibilidades acertadas o no que tenga una población de desplazarse y en este caso puntual de acceder a un sistema de estas características. Entonces, pues todo esto termina siendo relevante en la vida de las personas, principalmente en los estratos bajos, en las poblaciones que además de todo son más vulnerables, son más segregadas territorial y socialmente. Recordar también que pues esa facilidad de conexión de la población, digamos que afirma Velázquez, justifica la inversión. Esta cita última la resalto en cuanto a una afirmación bastante contundente, me parece a mí, donde habla de que de la justicia social, de que esto es un reconocimiento además a unas poblaciones poco favorecidas, ¿no? En el caso este es sobre el cable de Medellín. Entonces, pues ahí queda como en el ambiente, era un poco la reflexión que se quería hacer sobre lo positivo y también las posibles oportunidades de mejora urbana que tiene o que pueden tener estos sistemas de transporte. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por su presentación. Estuvo exacto, le sobraron 20 segundos. Muy bien, gracias por mantenerse en el tiempo. Bueno, pues ahorita creo que estamos solo los tres que vamos a presentar. Entonces le doy la palabra a Alice Bron y más bien después al final hacemos unas preguntas como para discutir entre nosotros con respecto a lo que se exponga. Entonces, Alice, te doy la palabra para que hagas la presentación. Tienes 20 minutos entonces para presentar. Certo, obrigada, Carlos. Obrigada, Maurício. Vou projetar aqui rapidamente minha apresentação. Vocês veem bem? Sí, ahí estamos viendo. Sim? Certo. Sí. Bom, vou fazer a apresentação em português, falando um pouco mais devagar. Caso alguma coisa fique pelo caminho contra a tradução, peço que vocês me, enfim, interrompam, que eu posso explicar direitinho. Tá? El tercero es como más... Mauricio, sí, ya está claro, está bien, sí. Bueno, incluso... Cualquier cosa, levantas la mano si de pronto tienes dudas con algo. Perdona, listo, sigue, Alice. Claro. Bom, eu vou falar um pouco do legado dos mega-eventos nos transportes na dimensão institucional. Eu vou falar um pouco do BRT como um transporte de massa no Brasil e em cidades brasileiras, né? Bom, o objetivo principal desse trabalho é compreender as rupturas na dimensão institucional com a implantação do BRT como um sistema de transporte público em 4 das capitais brasileiras, que foi realizada a partir da realização de mega-eventos esportivos, né? Falando de mega-eventos esportivos, eu considero a Copa do Mundo de 2014, realizada em 10 cidades brasileiras, e as Olimpíadas de 2016, que foram realizadas em 2016 no Rio de Janeiro. E, para isso, fiz uma análise de alguns indicadores obtidos ao longo do período da idealização, né, toda a parte de preparação desses eventos, da implantação e também da posterior utilização. Bom, a metodologia do trabalho foi uma análise de legislações e planos que se relacionam com a inserção desses modais nas cidades. E para isso eu falei eu analisei, né, dois desses documentos, né, desses planos. Primeiro, os planos diretores dessas cidades que foram anteriores à realização dos eventos esportivos. E o segundo documento foram planos de mobilidade, que são concomitantes, né, que foram feitos ali ao mesmo tempo da realização desses eventos, já que a legislação de mobilidade urbana no Brasil ela é bastante recente, próxima de 2013, 2014, quando esses planos de mobilidade passaram a ser obrigatórios nas cidades brasileiras. E esses planos analisam, né, o âmbito específico da mobilidade e as ações voltadas para a implantação dos sistemas, com características semelhantes aí ao sistema de BRT.
Bom, uma parte importante é explicar, né, deixar claro o que é o BRT, desse tipo de sistema que eu estou falando, né? Eu vi até que o Maurício citou no trabalho dele a Transmilênio, né, que é uma variação, é um modelo do BRT, que seria esse Bus Rapid Transit, né, ou ônibus de trânsito rápido, como é usado em algumas nomenclaturas, em alguns planos. Esse é um sistema de transporte rápido, realizado através de ônibus, e ele segue algumas regras bem específicas, que são as vias exclusivas, veículos adaptados para embarque em nível e estações exclusivas. Essa foto é uma foto do BRT do Rio de Janeiro, né, que é um dos casos analisados, e aí dá para ver como ele se comporta, né, qual é alguma das características com relação à estação, com relação à questão do embarque em nível e dos ônibus um pouco mais extensos. Bom, a inclusão do BRT, por conta do sistema de transporte da cidade, nas cidades aconteceu em 4 cidades brasileiras espalhadas, né, 2 no Sudeste, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, e outras 2 no Nordeste, das cidades do Recife e Fortaleza. Eu vou falar um pouco de cada uma das cidades e como se comportar, qual é a análise que eu fiz de cada um desses planos, né, começando aqui pelo Rio de Janeiro. A ideia é colocar cada slide, né, por cidade e fazer essa comparação entre os planos diretores e os planos de mobilidade que foram analisados. No Rio, foi o único caso onde eu mencionei 2 planos diretores, porque em 2011, o plano mais recente do Rio, né, a gente já estava às vésperas e nesse caso, em obras, né, para receber esses eventos esportivos. E em 92, não identifiquei nenhuma política voltada à implantação de BRT ou sistemas semelhantes na cidade do Rio. Já em 2011, o BRT é apresentado com linhas e trajetos bastante específicos e semelhantes às demandas dos eventos esportivos. E já em 2015, né, esse plano ele começou a ser elaborado em 2015 e teve aprovação em 2019. E as linhas, ele já menciona as linhas do BRT, né, como implantadas, e a conclusão de uma quarta linha, perdão, que ainda não foi concluída. Passei uma a mais. Bom, a segunda cidade é Belo Horizonte. Belo Horizonte apresentou um plano, eu fiz a análise, né, do plano diretor de 96, onde são mencionados alguns transportes de alta capacidade, né, com características semelhantes, mas não especificou o sistema, né. É importante frisar que esse sistema tem algumas características muito né, específicas, muito marcantes, e nesse momento desse plano diretor, ainda em 96, que é o último plano diretor de Belo Horizonte antes dos eventos esportivos, não tinha nenhuma menção a esse tipo de sistema. No plano de mobilidade, em 2013, esse plano as linhas de BRT aparecem consolidadas, né, com os projetos de implantação, e a criação, em 2013, a gente está falando aí do ano da véspera, né, da realização de um dos mega eventos esportivos, né, a Copa do Mundo, e a criação das linhas de BRT a médio prazo, ou seja, esse plano já estava em curso, né, as linhas já estavam sendo implantadas, e isso aparece no plano de mobilidade como uma questão que vai ser realizada a médio prazo. Bom, no Recife, né, a primeira cidade do Nordeste que a gente está falando, o plano diretor em 2008 não menciona o BRT em ações relacionadas a transporte de alta capacidade. E já em 2015, é importante lembrar que esse plano ainda não foi concluído, esse plano de mobilidade iniciou em 2015, ainda não teve a conclusão total. Ele menciona o BRT em ações de curto e médio prazo, inclusive com previsão de expansão dos sistemas, né, além dos que já estão efetivamente implantados, a expansão desse sistema para outras linhas e para outras demandas relacionadas à cidade. Bom, em Fortaleza, o plano diretor em 2009, ele não menciona também o BRT como transporte de alta capacidade, e uma informação importante é que ele foi aprovado meses antes da formalização da cidade como sede.
E em 2015, né, já depois dos eventos, o BRT já é implantado, já é mencionado como projetos em andamento, nesse caso sem expansões previstas. Bom, eu trouxe aqui algumas conclusões, né, principalmente falando sobre essa análise do plano diretor e também do plano de mobilidade. Nas cidades, em 3 cidades, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife, nenhuma ação proposta nesse plano foi associada à implantação de sistemas de BRT. Então, os planos diretores prévios, né, à realização desses eventos, eles não mencionam, né, não era uma demanda da cidade implantar um sistema com as características do BRT, mesmo com muitas menções a sistema de alta capacidade, mas outros tipos, né? E algumas características em comum, mas nada que efetivamente manifestasse como o BRT como um sistema. A exceção fica por conta do Rio de Janeiro, que já apresenta propostas no plano diretor, mas é uma proposta muito voltada, que a gente vê aí, e já, né, relacionada aos mega eventos esportivos, né? Já tem algumas menções nesse plano que o plano seguiria a demanda desses mega eventos. Por outro lado, os planos de mobilidade, né, que são analisados muito mais próximos, né, na verdade, próximos ali de 2014, 2016, quando esses planos começaram a ser concluídos, o sistema de BRT aparece como algo já como, né, implantado, mas com algo consolidado dentro desses planos de mobilidade, inclusive com várias propostas de expansão. No caso do Recife, né, uma cidade onde o plano ainda está em desenvolvimento, mas isso acontece no Rio, Belo Horizonte e Fortaleza. As ampliações dos sistemas fazem parte dos projetos, né, a médio e longo prazo, algumas com a finalização de linhas já propostas e outras mesmo com a expansão do sistema para outras áreas da cidade, aumentando a cobertura, né? Bom, a predileção pelo sistema de BRT nos planos de mobilidade mostra a importância, né, e a crescente priorização do BRT no planejamento de transporte das cidades, né, e o destacamento desse projeto em médio e longo prazo mostra que o sistema se mantém aí como uma alternativa aos transportes de alta capacidade. A reflexão que fica é relacionada a como, né, os mega eventos, né, que aconteceram no Brasil nos anos passados, de uma maneira muito enfática, né, muitas cidades e eventos muito próximos, né, que foram a Copa do Mundo, que mobilizou muitas cidades, e também as Olimpíadas, né, em 2016, que mobilizou de uma maneira muito forte a cidade do Rio de Janeiro, e como isso trouxe essa mudança no paradigma do planejamento no ponto de vista institucional, né, até quando a gente pode verificar no institucional no sentido de planos, né, planos diretores e planos de mobilidade, como isso se mostrou nesses planos. Bom, a ideia do trabalho é trazer um pouco essa discussão, né, essa questão da alteração dos planos com essa demanda dos mega eventos, né, e aí comentar a discussão em cima disso. Bom, agradeço. Isso. Ok, muchas gracias, Alice, por tu presentación. Muy interesante lo que nos presentaste. Entonces, sigo porque no está Analia Moreda o María Emilia Estrada, ¿cierto? No están acá. ¿Sí están? No están Analia Moreda ni María Emilia Estrada. Entonces, doy paso a mi presentación. Y con esto damos después un tiempo para preguntas, discusiones con respecto a la presentación que hizo Mauricio, como la que hizo Alice. Entonces, creo que tenemos elementos de discusión bastante interesantes. Entonces, voy a compartir la presentación. Ahí está saliendo. ¿Aparece una diapositiva en blanco? Sí, ahí está blanco, espera. Está cargando, parece. Creo, no sé si de pronto, Alice, ¿tú dejaste compartir? Sí.
Sim, já não aparece a opção de compartilhamento. Ok. Entonces, Já aparece só a tela, mas está em branco. ok, ya. Ahora sí, entonces ahí creo que ya va a salir mi presentación. Sim. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Moreno, soy docente investigador de la maestría en gestión urbana de la Universidad de Piloto de Colombia. Universidad Piloto de Colombia. Y lo que les voy a presentar aquí se enmarca en un proyecto que se hizo o que se está haciendo, un proyecto de investigación que se está haciendo en conjunto con el investigador Florent Demoré y Vincent Guesset de la Universidad de Rennes en Francia. El título de la presentación es Características de la movilidad cotidiana en el área metropolitana de Bogotá y el desequilibrio espacial, una realidad a partir de mapas. Como les decía, pues este trabajo surge de una investigación, de una propuesta de investigación que se está llevando a cabo con la Universidad de Rennes 2 en Francia, junto con otros colegas de Bogotá, de otras universidades como la Universidad Nacional, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Santo Tomás, y con la Universidad Pontificia Católica del Perú, en donde se pretende mirar las prácticas de desplazamiento de la ciudad de Bogotá y la ciudad de Lima. Entonces, en un estudio comparativo. En este caso, en esta presentación, se estará haciendo una presentación pues, del compendio cartográfico que fue realizado en el marco de este programa de investigación. Es como uno de los productos que han salido de la explotación de la información de la encuesta de movilidad de 2019 realizada en Bogotá. Entonces está enfocado, como les decía, este proyecto en las prácticas de movilidad diaria en Bogotá y Lima, haciendo hincapié sobre todo en dos temas que constituyen un reto en términos de sostenibilidad y de inclusión social, que son la movilidad sostenible y la situación específica de las periferias populares. Entonces, este proyecto de investigación se estará centrando principalmente en áreas periféricas de la ciudad, tanto de Bogotá como de Lima, que son los que principalmente presentan estos problemas de transporte, de acceso. Entonces, esto también presenta una novedad de este proyecto de investigación, ya que se está mirando desde la demandas, de las prácticas que tienen las personas y no desde la oferta como siempre o como casi siempre se mira estos temas de movilidad y de transporte. Entonces el objetivo es el de proporcionar un panorama cartográfico de las condiciones de movilidad en el área metropolitana de Bogotá en el año 2019. Es decir, justo antes de que empezara esto de la pandemia, pues que sin duda alguna una de las principales afectaciones pues es y seguirá siendo y será la movilidad cotidiana en el mundo entero. Entonces, esta es Bogotá pues tiene 19 localidades urbanas. La encuesta de movilidad de 2019 tuvo en cuenta estas 19 localidades urbanas y 19 municipios, que son estos que están por aquí. Estas manchitas son los 19 municipios que conforman el área metropolitana de la ciudad de Bogotá. Si bien no está legalmente constituida, es decir, no hay una autoridad única, por ejemplo, que gestione el tránsito en estos municipios. Cada municipio tiene su secretaría de tránsito y de transporte independiente de la ciudad de Bogotá. Entonces, pues cada municipio es autónomo en implementar las medidas que mejor consideren para sus municipios, pues lo que en últimas conlleva a diferencias y conflictos incluso entre los municipios, porque pues, la mayoría de municipios
dependen o trabajan pues, en el principal centro económico que es la ciudad de Bogotá. Esta línea roja pues, es el Transmilenio. Son 3 fases del Transmilenio. Ya vamos por 109 kilómetros de red en toda la ciudad de Bogotá. Esta entonces es algo que muestra el índice de condición social, que es un índice que se realizó en un proyecto de investigación también con los franceses, en donde miran, pues como su nombre lo llama, la condición social de los hogares. En este caso se tiene en cuenta el nivel educativo del hogar, es la relación del índice del nivel educativo del hogar y de hacinamiento. Esto, pues, de pronto permite tener un acercamiento más preciso sobre las condiciones sociales de la población, en lugar de utilizar los estratos, que es como normalmente se identifica el nivel socioeconómico en la ciudad de Bogotá. Entonces, para este caso, se utiliza el índice de condición social, en donde muestra los colores más oscuros son los de menor índice de condición social, es decir, la población pues más desfavorecida, la más pobre, la de menores ingresos. Y entre más clarito son los hogares de mayores ingresos. Como podemos ver, pues aquí hacia el nororiente de la ciudad de Bogotá están los hogares de mayores ingresos, mientras que el sur se caracteriza, suroccidente y sur, se caracteriza principalmente por tener hogares de bajos ingresos. También pues aquí el municipio de Chía del Norte también pues tiene una característica de tener ingresos medios. Muchas personas de pronto de altos ingresos que residen o que vivían de pronto en Bogotá empiezan a migrar hacia este municipio buscando áreas más verdes, huyéndole pues a la ciudad, a los problemas de congestión, de contaminación, y se van a residir a Chía. Pero pues esto, si uno se pone a mirar, muchas de estas personas igual siguen trabajando aquí en Bogotá, entonces los tiempos de desplazamiento se le aumentaron, pero pues para ellos estos viajes largos y dispendiosos es una mejor calidad de vida. La tasa de motorización también es acorde pues, al nivel de ingreso, al índice de condición social, en donde, como veíamos en la gráfica anterior, esta zona, que es el nororiente, pues es la que mayor número de vehículos, la mayor tasa de motorización tiene, en donde estamos hablando de aproximadamente 300 vehículos por 1000 habitantes. Mientras que el sur, pues, se caracteriza por tener una menor tasa de vehículos en donde pues, más o menos son 15 por cada 1000 habitantes. Aquí, a diferencia de la tasa de equipamiento de motocicletas, que en Bogotá pues, es un fenómeno que viene creciendo de manera exponencial, pues muestra que el sur de la ciudad es el que mayor número de motocicletas tiene. Muchos casos, debido también pues, a la facilidad que se les presenta para acceder de pronto a un trabajo, por ejemplo, de personas que reparten los domicilios o en las empresas son los mensajeros, entonces les permite acceder, además que acá en Colombia el costo de la motocicleta pues es muy bajo, con el simple documento de identidad te pueden dar una motocicleta. Incluso hay campañas publicitarias en donde te dicen que con lo que tú pagas diariamente un transporte público, puedes pagar la cuota de la motocicleta. Entonces esto pues es una forma atractiva pues, para que las personas, sobre todo de bajos ingresos, puedan acceder a este medio de transporte motorizado que termina convirtiéndose de alguna manera en el transporte, en el vehículo familiar. Entonces es algo que se viene dando
sobre todo en estos lugares periféricos de la ciudad. En cuanto a los tiempos de desplazamiento de la educación de los estudiantes de primaria y secundaria, se puede ver que en el área de altos ingresos son los que mayor tiempo se demoran, los que mayores tiempos tienen para desplazarse hacia el lugar, hacia los colegios, ya que los colegios donde estudian los hijos de las personas de mayores ingresos, por lo general se ubican en zonas apartadas, retiradas de la ciudad. En muchos casos en el municipio de Cota, en el municipio de Chía, ya que son colegios campestres con amplias zonas verdes de juegos. Entonces, pues los de altos ingresos, los hogares de altos ingresos invierten en estos desplazamientos para acceder a una educación de mayor nivel, que por lo general pues es educación privada. Mientras que hacia el sur, hacia los hogares de menores ingresos, pues los desplazamientos no son tan largos, ya que los niños suelen estudiar en el mismo barrio, en la misma zona donde residen, ya que son colegios públicos. Entonces esto permite que al menos en cuanto a los hijos puedan estudiar cerca de la zona de donde residen. Y pues en esto mismo también sobre todo son las mamás, las mujeres, quienes tienen además, pues las mujeres que trabajan tienen también que llevar en algunos casos sus hijos al colegio. Caso contrario sucede con la educación superior. La mayoría de universidades se encuentran en el norte, en el área central de la ciudad y migrando un poco hacia este corredor. Entonces aquí los que pueden acceder a la universidad, que residen en estas áreas periféricas, pues tienen muchos más, o sea, los desplazamientos en tiempo son mucho más largos que aquellos que residen en estas zonas de altos ingresos. Esta es una foto para mostrar también cómo son las condiciones en las vías en estos barrios periféricos. Si bien pues este es en Soacha, el municipio aledaño de Bogotá, la situación, las vías son muy parecidas en Soacha o en Bogotá, aunque incluso en Bogotá suele de pronto no ser tan difíciles las condiciones de las vías, pero igual pues son vías en muy mal estado. Esto, por ejemplo, en época de lluvias, pues esto se vuelve aquí barro, intransitable, o sea, ni siquiera hay por dónde caminar los peatones. En Bogotá existe, pues si bien todavía hay estas zonas como en esta imagen, se ha hecho un esfuerzo por invertir al menos en este tipo de infraestructura vial en la ciudad. Esto es una gráfica que nos muestra este desequilibrio espacial que se da en la ciudad de Bogotá, en donde la población de menores ingresos, aquí sí estamos mirando son los estratos socioeconómicos, prácticamente el estrato bajo, los de menores ingresos, tienen que desplazar prácticamente por toda la ciudad para trabajar, mientras que los hogares de altos ingresos se pueden dar el lujo de residir, de vivir, que es precisamente en esta zona, vivir cerca de sus lugares de trabajo. Entonces aquí podemos ver que Bogotá, como pues, creo que un gran número de ciudades latinoamericanas tienen este efecto, en donde pues, el de altos ingresos reside cerca de su lugar de trabajo. También se da lo que veíamos de esta población que se va de la ciudad buscando nuevos territorios, nuevas zonas verdes, de donde poder vivir, pues son hogares que pueden darse este lujo y pues se puede decir que se autosegregan, mientras que la población de bajos ingresos, pues vive donde tienen que vivir, donde pueden vivir, no donde escogen, sino donde les toca prácticamente residir, que es en lugares periféricos, y tienen que trabajar prácticamente en toda la ciudad. Entonces aquí podemos ver este desequilibrio espacial del cual nos comentaba Kane sobre el desequilibrio espacial. El número promedio de etapas por viaje también, es decir, la población de menores ingresos son los que mayor
mayores medios de transporte tienen que tomar para poder llegar a su destino. Y esto lo que nos mostraba Mauricio es una novedad pues, en estas zonas tan retiradas, tan alejadas pues, del trabajo. Incluso, porque también estuve con el profesor Mauricio participando de este trabajo que él nos mostró, uno cuando hablaba con las personas, la percepción que ellos tienen es de que ahora con este sistema puedo ir a la ciudad, puedo ir a Bogotá de una manera más rápida. Ellos, dada la situación, la precariedad del transporte que tenían, se sentían que no hacían parte de la ciudad o que no eran parte de Bogotá. Entonces con esto ya sienten que pueden acceder a la ciudad de una manera más rápida. Esto fue también pues algo que se hizo, son los resultados que nos mostró Mauricio, pero pues de una manera mucho más visual, ya que se hizo unas infografías, unas brochures, unos desplegables que se les dio a la población para que de alguna manera ellos pudieran ver, entender de alguna manera pues el beneficio que les pudo haber generado el sistema del Transmicable, de la entrada en funcionamiento del Transmicable. Aquí pues algo que nos mostraba Mauricio es con respecto también a la percepción de la seguridad, que mejoró en un 90% en estas zonas que son pues de alto impacto, sobre todo en temas de seguridad, ya que pues no es muy segura esta zona. Sin embargo, con la entrada del Transmicable, esta percepción mejoró en un 90%. Los tiempos de desplazamiento también mejoraron en un porcentaje alto, y algo también que ellos consideran que se les valorizó sus inmuebles. En un 63% consideran que se mejoraron, se valorizó sus inmuebles. Asimismo, pues algo que ellos no esperaban y que este sistema de transporte les dio es el aumento del turismo, como en algún momento también comentaba Mauricio, que pronto podríamos también hablar, discutir un poco sobre estas consecuencias que puede traer un sistema como estos, que es el aumento del turismo. Aquí pues muchos, pues no muchos, pero sí varios residentes están capacitándose como guías turísticos en esta zona, porque es una zona muy agradable, pues la zona rural es es el límite entre lo urbano y lo rural en la ciudad de Bogotá. Entonces uno ve unas zonas rurales muy agradables para ir, hay una iglesia, un colegio de uno de los arquitectos más famosos de Colombia. Entonces es algo que de pronto no se esperaban con este sistema y que ha ido creciendo y los ha ido de alguna manera mostrándoles esta ciudad a la población. Entonces, algunas conclusiones ya para ir cerrando es que si bien una forma para poder disminuir estos desequilibrios espaciales que veíamos es por medio de la disponibilidad de desplazamientos más cortos y de usos mixtos del suelo, esto en una ciudad tan desigual es poco probable, que pronto uno pensaría que utilizando o teniendo usos mixtos del suelo puede hacer que se den o que se disminuyan estos desplazamientos, al menos los relacionados al trabajo, pero pues en la realidad en una ciudad como Bogotá es muy difícil que esto se pueda llevar a cabo. Sin embargo, aunque el Transmilenio ha colaborado en la reducción de los tiempos junto con el Transmicable, pues lo que ha permitido de cierta manera acercar estos lugares, la distribución desigual del empleo no permite pues que realmente llegue a todos los ciudadanos este tipo de servicios y que el tiempo se disminuya. Si bien los cables aéreos no traen consigo una mejora en la oferta laboral, porque uno pensaría pues ya con el Transmicable se tiene una oferta, se sale de pobre la persona, pues no es cierto, de la población, sino son vistos más bien como un referente integrador
y genera símbolos de inclusión de los barrios en la agenda urbana, atención de la administración local, inversión pública en el sector, innovación tecnológica en medio de la pobreza, que es algo que pronto podíamos ver de cómo estos habitantes ya sienten que pueden ir a la ciudad de una manera más rápida. Y finalmente, pues, las decisiones políticas se pueden considerar segregativas o inclusivas de acuerdo a si un mayor número de personas puede hacer uso de la ciudad. Por lo tanto, el problema de la accesibilidad tiene fuertes connotaciones económicas, ya que condiciona en gran medida la vida de los ciudadanos y los costos de realizar cualquier actividad. Entonces, esto era lo que les quería mostrar. También estuve justo en el tiempo. Entonces, les agradezco por el tiempo. Y pues entonces abrimos aquí, tenemos todavía media horita para formular algunas preguntas de pronto que puedan ser detonantes, que nos puedan abrir de pronto alguna discusión frente a este tema. Entonces, pues quería de pronto hacer como la primera pregunta, tanto a Mauricio como a Alice. Por ejemplo, Mauricio nos hablaba de estos, pues del sistema del Transmicable, cómo ha beneficiado, cómo ha mejorado en algún sentido el espacio público en estos sectores pues, tan segregados. Y hablaba también sobre un tema que es importante sobre este detonante de cambios urbanos. Entonces, pues Mauricio, ¿usted considera precisamente que este tipo de detonantes con respecto, por ejemplo, al crecimiento de la ciudad, o sea, que se pueda dar una expansión de pronto informal, ya que acerca la ciudad a estos nuevos emplazamientos, a estos nuevos territorios o desarrollos informales? Entonces, la primera pregunta de pronto para Mauricio, y ahorita le doy Sergio, si quieres, entonces, por favor, también para que preguntes y luego nos contesta. Bueno, bien, entonces, bueno, yo quisiera hacer una pregunta para todos y también una pregunta particular para cada uno de ustedes. En el caso de la pregunta para todos, ¿de qué manera la utilización de las nuevas aplicaciones pueden servir para el análisis de la movilidad en tiempo real? Sobre esto, ¿cuál es la posición que tienen ustedes con respecto al uso de estas aplicaciones para el que se llevó a cabo no sé si se llevó a cabo en Colombia, en México sí, para ver la movilidad de la gente en estos tiempos de pandemia? Y hubo posiciones a favor y en contra. A favor en el sentido que permitía obtener datos para ver qué tanto se estaban o no aplicando las medidas de restricción, y negativas, las posiciones negativas por cuestiones de privacidad. ¿Sí? Entonces, tanto el uso de las nuevas tecnologías para el análisis como su posición al uso específico durante la pandemia. En el caso de Milton, de Mauricio, él menciona que se promovió la participación ciudadana. La pregunta es, ¿en qué sentido? Si en el diseño de este sistema transmicable, en la operación, en futura planeación, etcétera. En el caso de Alice, el BRT, ¿cómo se articula con las otras modalidades de transporte? Y en el caso de Carlos, me interesaría mucho saber, dado que su proyecto lo está realizando con colegas franceses, sería en Francia, ¿qué es lo novedoso que considera que están llevando a cabo en el abordaje teórico, metodológico, técnico en materia de movilidad?
Listo, gracias, Sergio. Le damos, si quieres, la palabra a Alice, que tenía la mano levantada. Empezamos Sim, con, sim. con Alice. Obrigada, Carlos. Na verdade, eu tenho que me ausentar agora nos próximos minutos, peço desculpas por isso, por uma questão de restrição de horários, mas muito obrigada a pergunta de Sérgio, como a relação do BRT, né, com os outros modais, os outros sistemas de transporte. Bom, o BRT é um sistema relativamente muito recente, né, em muitas das cidades do Brasil, apesar dele ter uma questão da criação e do início na cidade de Curitiba, aqui no Brasil, e depois foi levado a outras capitais, mas ele foi implantado de uma maneira muito forte durante os mega eventos, né, principalmente ali em 2012, 2010, quando começaram efetivamente os planejamentos, né, para que isso fosse implantado, enfim, nessas cidades. E essa forma, eu falo um pouco do Rio, que é a cidade, né, onde eu resido, e onde isso aconteceu de uma forma muito enfática, onde foram implantadas no período de 3 anos, 3 linhas de BRT. Então, foi uma coisa muito intensa, né? E nesse momento, o BRT ele serviu para uma zona específica da cidade, que ainda não tinha transporte de alta capacidade, a zona oeste do Rio de Janeiro, onde estavam instalados a maior parte dos equipamentos relacionados aos mega eventos, e o BRT supriu essa necessidade com relação a essa parte da cidade, uma parte da cidade que ainda não tinha uma relação muito, não tinha a questão dos transportes de alta capacidade de uma forma muito, aliás, de uma forma muito não, mas ainda não tinha essa oferta, né? E essa conexão, né, com outros tipos de transporte, ela só foi acontecer, por exemplo, em 2016, quando o transporte do BRT foi conectado ao transporte de metrô. E foi a primeira conexão desse sistema com outro sistema de alta capacidade. Antes disso, nenhum deles se conectava com o BRT. Então, vejo o BRT inserido, né, dentro de um sistema bastante, de uma região bastante carente mesmo, relacionado ao transporte público de alta capacidade, e depois, né, ele foi sendo, os outros transportes, na verdade, chegaram um pouco até ele. O metrô, ele também estava nessa fase de ampliação, então ele foi conectado ao BRT nesse momento, né, começou a efetivamente criar um sistema mais fluido. Acho que é isso. Com relação às aplicações, falar um pouco disso, né? Também o BRT apresenta essa organização por sistema, então essas aplicações são bastante importantes, né? Para isso e para a continuidade do sistema. O BRT, ele hoje vem já de uma questão de uma... como posso expressar melhor? De uma desvalorização, talvez um desmonte, desde dos Jogos Olímpicos, dos mega eventos até aqui, no sentido de menor manutenção, né, de menor investimento, algo que tirou um pouco, inclusive, da quantidade de passageiros dia, né, das métricas desse sistema. Isso aconteceu, mas eu vejo as aplicações como uma possibilidade, né, principalmente tempos pós-pandemia, onde a gente está procurando bastante precisão para usar o transporte público, né, no sentido de capacidades, quais são os horários de pico, né, e essas questões. Vejo os aplicativos como uma forma, talvez, bastante enfática de que isso vá se valorizar, né? De certa forma, não valorizar, mas a gente manter a continuidade do uso dos transportes. Obrigado. Eu que agradeço. Gracias. ¿Quieres contestar la otra pregunta que hizo Sergio sobre las aplicaciones? ¿O no, Alice? Sim. Sobre as aplicações. Sim, eu acho que eu tentei responder um pouco mais no final, mas em relação às aplicações, mas eu acredito que é um
uma possibilidade, né, isso vindo através de tecnologia, de aplicativos, para que essa organização do transporte, né, falo do BRT, seja uma possibilidade para que ele se mantenha ou ele se expanda em questão de número de passageiros, essa questão da organização, principalmente com relação à capacidade. Hoje o BRT é um sistema que ele está extrapolando o número de passageiros, né? O sistema é muito cheio, foram feitas várias adaptações com relação à pandemia do Covid, e essas adaptações envolveram, na maior parte das vezes, a retirada de ônibus e a diminuição, o aumento do tempo de espera, o aumento, inclusive, do número de passageiros dentro dos ônibus. Eu acredito que as aplicações voltadas para o uso né, para o usuário, para o pessoal que realmente utiliza, é o caminho, né, para que a gente possa organizar, para que isso possa ser melhor organizado, para que o uso seja mais distribuído, mais uniforme. Pessoal, eu queria pedir desculpas, mas eu vou ter que me ausentar por conta da questão do horário. Eu tinha falado com o professor Carlos no início da sessão. Eu vou deixar aqui mais uma vez o meu e-mail, caso, né, essa discussão a gente consiga aumentar essa discussão, mas peço desculpas realmente que eu consegui antecipar, na verdade, a sessão, mas a sessão estava marcada para 4, e, enfim, um compromisso que já estava marcado, profissional, e agradeço. Muito obrigada aos trabalhos e queria ficar até o final, desculpas por isso, mas agradeço a disponibilidade de todos. Ok, gracias Alice, y pues tranquila, entendemos que tienes otro compromiso. Meu e-mail está aqui, gente. Uma boa tarde para vocês e uma boa discussão para todos. Gracias. Gracias. Mauricio, si quieres, te doy la palabra para que contestes las preguntas que nos hizo Sergio, que te hizo Sergio. Bien, sí. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, yo creo que hay varios dilemas y a veces se entra desde un campo netamente técnico hasta unos asuntos, podríamos decir, morales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las instituciones pueden o deben saber de qué hace una persona, ¿no? Sin embargo, creo que ya es casi imposible negarse a eso. Creo que el solo hecho de tener un teléfono celular, un smartphone, un móvil, ya hace que nos metamos en ese mundo y no hay nada que hacer. Es decir, las aplicaciones que en su momento eran para realizar estudios netamente desde la geografía, desde el transporte, hoy por hoy son aplicaciones tipo un Google Maps, un Street View que muchas poblaciones manejan y se incursionan en este tema. Entonces creo que es difícil ya revertir ese tipo de cosas, sino al contrario toca pues darles un manejo adecuado, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en tema de pandemia, pues se han disparado la inseguridad informática, ¿no? Entonces creo que también toca es empezar a migrar ya no solamente en cuanto a si se usa o no se usa, sino bueno, en qué manera se usa, y ya empieza a migrar la situación a que el niño no tiene que cuidarse de que lo maltraten en un parque, sino tiene que cuidarse de lo que dice o no dice en una red social, ¿no? En ese sentido, como para dar una postura pues más o menos concreta, pues estoy de acuerdo en el uso de las aplicaciones en extraer información. Ojalá, digamos, sea información que sea bien manejada, ¿no? Creo que en el componente puntualmente de la gestión del tráfico puede ser muy válidas. Hoy por hoy podemos mirar desde cualquier móvil, desde cualquier red de internet, cómo es el tráfico en cualquier parte del mundo a partir de algo tan básico como un Google Maps. Entonces, creo que es válido y lo que se requiere pues sí es darle el mejor uso posible a las mismas. Gracias, Mauricio. Con respecto a la otra pregunta que le Sergio y la que le planteé.
Sí, listo, voy a la de participación ciudadana y me devuelvo a la de Carlos. Entonces, en cuanto a participación ciudadana, a veces, normalmente más bien en este tipo de hemisferios, estos procesos parecieran estar muy quedados en cuanto a lo que se ha visto en otras partes, en otros continentes, ¿no? En Japón, en algunas partes, para diseñar un parque, simplemente dejan el lote quieto, esperan a que las personas empiecen a transitar y por donde se van marcando los caminitos es por donde luego hacen los caminos, es decir, el diseñador urbano baja el ego, se vuelve más humilde y espera que la población le muestre por dónde deben ser estos caminos. ¿A qué voy con esto? A que la participación puede ser vista de múltiples maneras. Creo que acá, como se ha venido haciendo, como se ha venido viendo, ha sido un tema, no digo bueno, no digo malo, pero un tema más de visibilidad de las administraciones y de presencia en ciertos sectores, que seguramente se queda corto, es lo más seguro, y que la población que aún, digamos, en lo mismo, en este tipo de ciudades, de países como los que tenemos, donde hay tanta incredulidad en las administraciones, donde la corrupción es una bandera constante en múltiples administraciones, hay desconfianza en las organizaciones públicas, me parece a mí, y eso hace que, entre otras, muchas personas no tengan ganas ni siquiera de participar. Entonces, creo que en el caso de Bogotá, los mecanismos están más o menos definidos, la socialización de los mismos ya no tanto, la interpretación y realmente el entendimiento y el deseo de estar ahí baja. En ese sentido, se dan procesos de participación ciudadana, por ley deben darse, pero creo que sigue siendo escaso en cuanto a las verdaderas necesidades. Esto, digamos, en mi estudio lo evidencio un poco desde, por ejemplo, la presencia del cicloparqueadero, es de los que a mí más me causa trauma, ver que todas las estaciones tienen unos cicloparqueaderos importantes, generosos, bien estructurados, pero pues pareciera que realmente no se necesitan, entonces no sirve de pronto de mayor cosa ir y mirar cómo los hacen en Ámsterdam, venir, hacerlos igual de bien equipados, en un territorio donde la población, por el motivo que sea hoy por hoy, no los está usando, pues, según encuesta. Puede que vaya usándose un poco más, puede que vaya tomando fuerza este tema, pero pues hasta la fecha no. Entonces creo que hay pues unos vacíos importantísimos en la participación real de la población en la toma de decisiones en este tipo de procesos. Gracias, Mauricio. Y no sé si la última. Hágale rápido. Bien, en cuanto a lo que mencionaba Carlos, efectivamente, creo que la mayor problemática y que se evidencia en este tipo de sistemas al final es la incoherencia entre la formulación de políticas en general de desarrollo, de crecimiento y demás en múltiples escalas, además un poco relacionado con la ponencia de Carlos, eso es la evidencia de posturas distintas, de la no presencia de figuras o de decisiones unánimes en el territorio, ¿no? Cada uno de estos municipios tiene su propia administración, por ejemplo. Entonces, entre las decisiones territoriales de crecimiento urbano versus las decisiones de movilidad, creo que aparte de que son un poco incoherentes, suelen estar desfasadas. Entonces, ¿qué viene pasando? Pues que mientras que la ciudad va desarrollándose de cierta manera, las intervenciones de movilidad y transporte tratando de alcanzarlas. Y van detrás, y es un rezago que tenemos hace décadas, ¿no? Pues para no desviarme tanto, pero simplemente pues el caso Metro Bogotá es curioso, ¿no? Cuando se habla de Metro Bogotá, que parece que ahora sí, pero pues uno mira un diario, un periódico de los 70s y también decían lo mismo, que parecía que ahora sí, ¿no? Entonces es triste ver cómo ese rezago pues termina arrojando esto, y efectivamente
Sí puede propender a la expansión de ciudad, creo, y sí puede mejorar unas condiciones específicas, inmediatas, de movilidad. Si se reducen unos tiempos, aumenta la seguridad, la percepción puede mejorar también un poco, pero definitivamente sí siguen quedando otros vacíos de fondo en cuanto al final la segregación socioespacial y la vulnerabilidad en la que caen estas poblaciones periféricas. Creo que sí, no hay un solo sistema de transporte en el mundo que las pueda remediar. Listo, gracias, Mauricio. Pues para ya también contestarle a Sergio y complementar de pronto un poco también lo que dice Mauricio, quiero mostrar también algo que me causó curiosidad, pues curiosidad frente a esta extensión del Transmicable, en la extensión o la creación del Transmicable. Con esta imagen, quiero aquí proyectarles de cómo ya se empieza a ofrecer territorios, a vender parcelas. Aquí, como se puede ver, lotes de 50 metros cuadrados con rápida valorización y facilidades de uso. Aquí haciéndole precisamente la campaña, la publicidad de que está a 5 minutos del Transmicable, zona rural de Ciudad Bolívar, zona rural de Bogotá, y cómo ya se empieza a ofertar. Vimos como tres publicidades de este estilo que con cualquier tarjeta de crédito puede acceder a este tipo de lotes parcelados de manera informal, lo que decía que de pronto pues llega primero el pirata, el informal a ofrecer estos terrenos antes de que realmente haya un control o una participación del Estado, ¿no? Lo que permite precisamente que se siga desarrollando de una manera informal esta ciudad, urbanizando pues el área rural de la ciudad. Entonces, para complementar también un poco la respuesta que estaba dando Mauricio, pues son realidades que se dan, como les decía, ahí vimos al menos 3 anuncios distintos de esta parcelación del área rural. Entonces, para también dar respuesta a Sergio, con respecto a las aplicaciones, y pues que creo que también ya han comentado algo, pues es algo, las tecnologías es algo que llegaron para quedarse. En caso concreto, por ejemplo, aquí de Bogotá, pues no se hizo este tipo de seguimiento, por decirlo así. Uno pues, de los motivos pienso que puede ser lo que comentaba Sergio, de la privacidad, de que me están violando, que me están siguiendo pues, o sea, todo el tiempo para dónde voy. Entonces pienso que eso puede haber sido de pronto una razón. Un estudio de esto se hizo en Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, con los estudiantes de la Autónoma de Barcelona. Entonces se hizo un estudio para mirar cómo son sus desplazamientos, lo que implica pues, que los estudiantes deben tener su celular prendido, el GPS todo el tiempo, lo que hace que pues, las baterías se consuman de una manera muy rápida. Entonces también de pronto puede incidir en que esto no sea de pronto muy viable de pronto para que se realice aquí pues en una ciudad. Aparte la inseguridad de que el celular se lo puedan estar robando si yo lo saco a mirar algo. Entonces puede generar ese tipo de inseguridad y de temor al tener esto, aparte pues del consumo de datos, de batería, en fin, distintos medios que de pronto hace que las personas no decidan o no estén de acuerdo o de pronto ni se haya pensado este tipo de situación. Lo que nosotros procuramos en el proyecto de investigación es, pues después de la pandemia, hacer entrevistas a la población de cómo sus prácticas de desplazamiento, de movilidad cambiaron pues con la pandemia. Entonces se han hecho unas entrevistas en este proyecto. Y pues también lo que comentaba Mauricio con respecto pues, a las tecnologías que están acompañándonos. Falta ver, por ejemplo, Waze, que es que nos muestra la ruta en tiempo real por dónde desplazarnos. Entonces, estas tecnologías aquí, incluso, por ejemplo, estos centros de inteligencia del transporte que se decían, se
intentaban o se han hablado de implementar aquí en Bogotá, pues uno dice, no, pues, ¿para qué tanta inversión si uno tiene un Waze que me dice pues en tiempo real por dónde tomar, cuánto tiempo me va a demorar? Entonces son tecnologías que sin duda alguna nos ayudan, nos colaboran pues en los desplazamientos, por dónde podemos coger para evitar tráfico. Entonces, pues es lo que hay frente a este tipo de tecnologías, pero pues post pandemia no se hizo este tipo de información pues para saber en tiempo real. Y con respecto a lo novedoso, teórico, práctico en Francia, pues, o sea, Francia, por ejemplo, en el 2004, pues empezó con esta bicicletas públicas, empezó pues en Lyon con el Velof, luego pasa a París con el Belif, y desde ahí se expande este tipo de, de medios de transporte sostenibles, de acceso, de alquiler, pues ya está prácticamente en todas partes del mundo, ¿no? Una forma de promocionar el transporte público. Pues eso fue en 2004, como algo novedoso en ese entonces. Hoy en día, pues si miramos como está lo que mi tocayo, el colombo francés Carlos Moreno, habla ahora de las ciudades de 15 minutos, como un acercamiento ya más a la, hacia la planificación, o sea, ya no se habla de planificación urbana, sino de planificación hacia la vida, es pensar precisamente en esos desplazamientos de 15 minutos, en los cuales no tenga que hacer uso de los transportes motorizados, sino de pronto pues en bicicleta o caminando. Es algo pues que en París se está aplicando, pues quién sabe qué tanto éxito pueda tener en una ciudad como pues la nuestra, en donde pues es difícil de pronto tener estos desplazamientos de 15 minutos para poder tener acceso a todo. Por ejemplo, en Barcelona también se habla de las supermanzanas y pues a diferencia de pronto de Barcelona con ciudades latinoamericanas, pues cada barrio tiene prácticamente todo, además pues de que uno a 15 minutos se encuentra también pues cualquier cantidad de servicios, de restaurantes, tiendas, almacenes, trabajo, en fin, cualquier cantidad de establecimientos se pueden acceder en estas ciudades de 15 minutos, que es como lo que ahora nos están vendiendo los franceses en temas pues, de planificación urbana, ¿no? A una escala pues, más humana de que como deberían ser las ciudades, ¿no? Entonces pienso que esto es como lo novedoso ahorita que están hablando en cuanto a planificación urbana. Entonces, no sé, Sergio, si de pronto algún comentario adicional como para ir cerrando, porque a la 1:30, ahorita tenemos 8 minutos, ¿no? Fue muy ilustrativo. Bueno, yo me tengo que desconectar en un ratito porque viene la parte del cierre del seminario, pero les agradezco lo que estuvieron compartiendo, la discusión que se desarrolló. Evidentemente las cuestiones de la movilidad urbana es significativo en la vida cotidiana de todos y pues hay muchas cuestiones, ¿no?, que tenemos que estar ahí enfrentando para hacer ciudades más vivibles y más seguras. Exactamente. Así es, Sergio. Y te agradezco mucho, Carlos, también Vale. Mauricio. Nos vemos. Sí, ahí nos mandaron el link en el chat para el cierre. Sí, sale. Gracias. Bueno, gracias, Sergio. Buena tarde. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Gracias, Mauricio, también por su presentación. ¿Y usted va a ir ahorita al cierre? No creo que alcance, yo creo que sí